Dilla, cargo del médico cirujano Luis Ángel Veragún Coronel, médico traumatólogo de aquí del Hospital 22 Tarapoto. Esta ponencia lo organiza el Departamento de Cirugía y la Oficina de Capacitación y Apoyo a la Docencia e Investigación y Salud. Voy a dar pase entonces al médico cirujano Luis Ángel Veragún Coronel, como les decía hace un instante, médico traumatólogo, quien va a hablar sobre lesiones meniscales en rodilla. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación. Permítame disculparme por los inconvenientes de audio que ha habido. No hemos estado en la demora al público. Gracias por la espera. Bueno, este tema que es muy importante, una patología muy frecuente, ¿no?, en lo que es el ámbito de la traumatología. Yo soy doctor Veragún, médico asistente del servicio de traumatología del Hospital de Tarapoto, y bueno, vamos a dar alcances, ¿no? Espero sea de su agrado, y cualquier duda pues pueden comunicar, ¿no?, lo posible en el tiempo, tratar de resolver. Bueno, empezamos. Entonces el tema es lesiones meniscales, ¿no? Siguiente. Bueno, muchas veces pasa que a veces sin calentar, ¿no?, estamos andando o corriendo y sufrimos un dolor, ¿no?, en la rodilla o algún sobreesfuerzo, entonces nos produce algún dolor a nivel de la rodilla, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado, no? Hacemos una introducción, sobre todo qué son los meniscos, ¿no? Los meniscos son fibrocartílago, ¿no? Es una estructura fibrocartilaginosa que está compuesta en un 70% de agua, ¿no? También está compuesto de lo que debería ser colágeno, ¿no? Y está localizado en la rodilla, ¿no? Vemos esas dos almohadillas que señalan las flechas negras, ¿no?, donde debería estar ubicado los meniscos, ¿no? Y su unidad celular que lo compone son los fibrocondrocitos, ¿no? Siguiente. Siguiente. ¿Me puedes dar el mouse? Para yo... Ahí está, ¿no? Sí, no, el mouse me lo puedes... Ya. ¿Qué son? ¿No? Los meniscos son amortiguadores, ¿no? Vemos ahí que entre la carga funcional, pues tratan de compensar para que haya menos estrés entre el cartílago del fémur y de la tibia, ¿no? Además cumple una función estabilizadora, ¿no? Vemos ahí donde dice estabilidad, lo que vendría a ser un corte, ¿no?, en este caso un corte cadavérico, ¿no? Vemos el hueso del fémur y de la tibia, y en el medio están los meniscos unidos por unos ligamentos que se llaman tibiofemorales, meniscos femorales y meniscos tibiales, ¿no? En este caso es un menisco medial, ¿no?, que es generalmente el que es más estable, ¿no?, a comparación del menisco lateral, que es un poco más móvil, ¿no? Y vemos otras estructuras ligamentarias, ¿no?, que le dan estabilidad a la rodilla para que no se desplace lateralmente, ¿no?, en este caso. Siguiente. Pues da un papel de estabilidad. Y también de protección, ¿no? Vemos este cuadro, esta imagen, ¿no? En el lado izquierdo tenemos una rodilla con menisco, ¿no?, donde hay donde las fuerzas del peso, la carga funcional, ¿no?, se dispersan con lo que también se libera parte de la energía, el peso sobre la tibia, ¿no? Y con eso disminuye el contacto entre el cartílago del fémur y la tibia, y por ende evitamos la artrosis, ¿no? Y vemos al lado derecho qué pasaría si les quitamos los meniscos, o en este caso si no estuvieran, pues hay un mayor contacto entre la parte cartílago del fémur y de la tibia. El siguiente. Entonces tenemos ahí los meniscos que están sobre ella, actúan fuerzas de compresión, ¿no? Tenemos fuerzas, es decir, que son fuerzas compresoras, fuerzas radiales y también de cizallamiento, que van a producir diferentes tipos de lo que ya debería ser el tema, la lesión del menisco, ¿no? El siguiente. ¿No? Entonces, ¿cómo se produce, no? ¿Cómo se producen? Siguiente, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, ante una rotación violenta de la rodilla, ¿no?, en este caso con el pie fijo, puede producir una lesión meniscal de tipo traumática, ¿no? Siguiente. También la hiperextensión de la rodilla, ¿no?, como en este caso, al hiperextender también a su vez está acompañándose de una rotura del cruzado, ¿no? Vemos también ahí con lo que amplía más la estabilidad, ¿no? Y se puede acompañar, bueno, generalmente se acompañan las zonas posteriores de lesiones meniscales, ¿no? Esta es una causa también
de lesión. Al siguiente. ¿Cómo se produce? ¿No? Mira, seguimos, otro tipo es cuando hay desplazamientos laterales, ¿no? Vemos en el lado izquierdo cuando viene de afuera la lesión o del lado interno, ¿no? Entonces, se van a lesionar también, pues, los ligamentos colaterales mediales y laterales de la rodilla, ¿no? Y también ante una hiperflexión, a veces una hiperflexión forzada, ¿no? Podría producir una lesión traumática de lo que tendría que ser el menisco. Ahí vemos la imagen de la derecha, ¿no? Y la disrupción del menisco, ¿no? Siguiente, por favor. También hay pacientes, sobre todo en jóvenes, que tienen de manera congénita lo que se llama un menisco discoide, ¿no? ¿Qué es el menisco discoide, no? Es cuando un menisco crece más, es más grande de lo normal y muchas veces se ocupa, en este caso, cuando es más menor del 80%, ¿no? De la superficie se llama un discoide parcial y un discoide completo cuando ya ocupa el espacio mayor al 80% de esta zona entre el cóndilo y la tibia, ¿no? Se llama un menisco discoide, que en otra palabra es un menisco más grande de lo normal, ¿no? Vemos también en la resonancia, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Un menisco normal, vemos un tamaño, ¿no? Y al lado derecho vemos la imagen, ¿no? De un menisco discoide que es totalmente grande, ¿no? Generalmente se detecta en jóvenes, ¿no? Que tienen a veces inestabilidad por lo grande que es el menisco, ¿no? Y generalmente tiende a, bueno, en tempranas edades a romperse, ¿no? Por lo que es grande, ¿no? Y a veces, muchas veces, como la parte de abajo que vemos en la imagen artroscópica, ¿no? De la mano derecha de abajo, con lesiones complejas, ¿no? Siguiente. También tenemos de causa degenerativa, ¿no? Muchas veces por la mala alineación de lo que vendría a ser las extremidades, ¿no? En este caso, bueno, hemos escuchado genuvalgo y genuvaro, ¿no? Deformidades de la rodilla, ¿no? Entonces también, bueno, ya se verá, por parte del tratamiento también es importante la corrección de estas deformidades, ¿no? Para evitar lesiones meniscales, ¿no? Y también, bueno, la parte degenerativa, pues en pacientes ya mayores, por el mismo hecho que vemos que el cartílago está compuesto de agua y ya hay mayor pérdida de esta, ¿no? Se va disminuyendo, ¿no? su irrigación. A ver, siguiente. Doctor, ¿y qué síntomas nos da las lesiones meniscales? Bueno, uno de los síntomas es el bloqueo de la rodilla, ¿no? ¿Qué es esto? Es cuando se restringe, pues, el movimiento a 10 a 30 grados, la extensión de la rodilla, ¿no? No llega a ser completa la extensión, ¿no? Entonces eso es un síntoma, ¿no? Siento que se me bloquea, no puedo extenderla totalmente, refiere el paciente muchas veces, ¿no? La hinchazón o el derrame articular, ¿no? Sobre todo procesos agudos, ¿no? O que están crónicos y se han reagudizado, ¿no? Porque has estado roto el menisco y has hecho otros movimientos, ampliando más la lesión, ¿no? Puede producir un proceso inflamatorio, ¿no? Que da un derrame articular, ¿no? También, bueno, hay dolor en la rodilla por el mismo hecho que está irregular el cartílago meniscal, ¿no? Y produce dolor, ¿no? Sensación de inestabilidad. Vimos que el menisco nos da estabilidad por las inserciones que tiene, ¿no? La función que cumple, pero muchas veces cuando se rompen esas inserciones, pues puede producir inestabilidad de la rodilla, ¿no? Chasquidos también por interposición de la lesión meniscal, ¿no? Y que te va a llevar a una dificultad para caminar. Siguiente, por favor. ¿Y qué signos? Bueno, cuando ya vayas con el médico, ¿no? En este caso también con un especialista, ¿no? Tiene que examinarte, ¿no? Y va a haber signos que van a encontrar muchas veces que son, bueno, que son importantes, ¿no? Previos a los exámenes auxiliares. El dolor articular, ¿no? Vemos que al examen vas a tener dolor articular, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo bastante alto, ¿no? Un bloqueo articular, ¿no? Que es bastante específico, ¿no? Para lesiones meniscales, chasquido o crepitación, ¿no? Vemos que en esta imagen de arriba, en azul, ¿no? Con los meniscos en rojo, la lesión meniscal pues, se va a interponer entre los cóndilos, ¿no? Y con eso te va a producir lo que vendría a ser el bloqueo articular, ¿no? El cóndilo del fémur, en este caso, se mete interponiendo en la lesión, ¿no?
en este caso una lesión en asa de Valde que llamamos conocida, ¿no? Tengo una lesión de asa de Valde o asa de cubo, te refieren, entonces son este tipo de lesión, ¿no? Un gran fragmento de menisco desprendido, ¿no? Y donde muchas veces el cóndilo del fémur está interpuesto. También tenemos otras maniobras, ¿no? Que conocemos nosotros en test de McMurray, ¿no? Donde se hace una flexión de la cadera y la rodilla, ¿no? Y se va comprimiendo y posteriormente extendiendo la rodilla, donde se va y de manera, bueno, se llama una posición en valgo, ¿no? Ir provocando, se provoca el chasquido o puede producir un dolor, ¿no? Lo que nos indicaría una lesión del menisco medial. Por otro lado, tenemos la siguiente, por favor. Una lesión ahí en la zona ya descendo de manera inversa, ¿no? Con una flexión, pero más la rodilla llevándolo en paro, o sea, vemos la torsión ahí, ¿no? La rotación interna de la parte también de la tibia, ¿no? Y al momento de la extensión se va a producir un dolor en la zona externa de la rodilla, ¿no? Vemos ahí está marcado en rojito, ¿no? Que nos indicaría una lesión del menisco lateral. Entonces ya la clínica nos está dando ciertos diagnósticos, ¿no? Presuntivos de cuál de los meniscos podría estar inclusive lesionado, ¿no? Entonces, por eso es importante el examen clínico, ¿no? Y como paciente muchas veces también, pues, tendrías que insistir al médico por la evaluación, ¿no? Al siguiente. Tenemos también el test de Apley, ¿no? Es un test importante donde se provoca mediante una flexión de la rodilla se hace una compresión y a su vez una torsión de la tibia, ¿no? Lo que al rotar externamente nos puede indicar si hay un resalto o un dolor en menisco medial, ¿no? O si a la compresión hay un dolor en la zona interna, en rotación interna, nos puede indicar una lesión de menisco lateral, ¿no? Sin embargo, luego de comprimir y posteriormente hacer una distracción, o dos palabras, jalarlo un poco, ¿no? Y rotar la tibia, nos puede indicar y hay dolor o una sensación de malestar, pues nos puede indicar una lesión cápsulo-ligamentaria, ¿no? Son importantes signos que se pueden encontrar, ¿no? En la lesión de meniscal. La siguiente, por favor. También tenemos otro test, que es el test de Tesalik, ¿no? Que también usamos, ¿no? Primero al paciente pues le decimos que en 5 grados provoque la torsión de su cuerpo, ¿no? Con la flexión de la rodilla a un pie, ¿no? Y posteriormente a 20 grados, ¿no? Primero a 5 grados imitando una rodilla normal, y si a 20 grados hay dolor o chasquido o bloqueo, pues no puedes decir que hay una lesión de menisco. Otro signo importante, bueno, en esta revista encontraron, es un signo de ACMS, ¿no? Sobre todo para algo específico que son las lesiones de raíz posterior del menisco. Básicamente flexionamos la rodilla y posteriormente vamos extendiendo y tocando la parte posterior, si hay mucho dolor, ¿no? No puede decir que hay una lesión a nivel de la raíz posterior del menisco medial. Siguiente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta revista importante americana, ¿no? Nos dice que el examen físico es muy importante, ¿no? Tiene alto nivel de evidencia, ¿no? Y también una recomendación moderada, ¿no? Entonces, importante la exploración física. Bueno, si hay médicos conectados, pacientes, siempre importante primero la exploración física y ya posteriormente son los exámenes complementarios. Siguiente. Otro examen de ayuda son los rayos X, ¿no? La radiografía, ¿no? Doctor, ¿una rayos X nos ayudará? Sí, nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo para descartar otras patologías, ¿no? Porque puede haber fracturas, bueno, de repente de otras fracturas en la tibia, en el fémur, ¿no? También grados de artrosis, osteoartrosis, ¿no? Vemos la del medio, la radiografía del medio, una artrosis, ¿no? Ya avanzada, ¿no? O severa, ¿no? Y la de la derecha, ¿no? Que es una rayos X de un niño, vemos un espacio articular que está ampliado en cierta zona, ¿no? En este caso en la parte lateral, ¿no? O externa de la rodilla, ¿no? En este caso ya nos hace presumir también que hay un menisco discoide, ¿no? El menisco discoide, al ser tan grande, pues eleva o se ve en las rayos X como un espacio interarticular aumentado, en este caso en el lado lateral. Siguiente. También es de ayuda la ecografía, ya nos induce, ¿no? Vemos a la izquierda una ecografía normal, ¿no? Y ya a la derecha, bueno, en este caso el ecografista, pues ya hace su examen, ¿no? Y ya una foto vemos, hay una línea, ¿no? Que donde se indicaría que hay
una rotura meniscal, ¿no? Inclusive arriba hay fluido, ¿no? Hay líquido o tejido, líquido o colección inflamatoria, ¿no? Entonces también son exámenes que también nos podrían servir, ¿no? Siguiente. Sin embargo, existe la resonancia, ¿no? Que es el estándar de oro en imágenes, ¿no? Para patología meniscal, ¿no? Es la técnica preferida para el diagnóstico de desgarro meniscal, ¿no? Vemos a la imagen de la izquierda, ¿no? Un corte sagital, ¿no? De la rodilla, y vemos ahí una imagen hiperintensa, ¿no? Que nos dice un desgarro longitudinal, ¿no? Ahí vemos diferentes imágenes, ¿no? Doctor, ¿qué es esa cosita blanca? ¿No? Es una imagen hiperintensa, ¿no? En este caso, un corte coronal en el medio, ¿no? Vemos un signo de hendidura que ya hay, y vemos claramente, ¿no? A los lados hay imágenes hipointensas que no son los meniscos, y en el medio una imagen hiperintensa, ¿no? Que ya nos dice que es una lesión, ¿no? En este caso una lesión radial que en otra imagen, en otra vista axial se ve y se dibuja, ¿no? Como una línea irregular, hiperintensa, ¿no? O blanca, en otras palabras, más claro, en el que nos indicaría una lesión radial. Siguiente. Así, a su vez, la resonancia nos sirve también para estadificar, ¿no? El grado de compromiso de la lesión. Ya nos hace inducir qué compromiso hay, ¿no? El grado 1, ¿no? Que son pequeñas áreas focales, ¿no? Sin extensión a la superficie articular. En grado 2 ya hay una que llega a ser más grande, ¿no? Sobre todo en alguna imagen, ¿no? En alguna de los cortes de resonancia hay una imagen, ya, una lesión, una imagen hiperintensa, ¿no? Y que nos podría inducir a la lesión del menisco, ¿no? Ahí están los diferentes grados, ¿no? Sin embargo, en el tipo 12, donde hay una hiperintensidad normal globular en forma de cuña, y ya cuando nosotros queremos ver porque persiste de repente el dolor, y dicen, no, hay que operarlo, a pesar del tratamiento conservador, muchas veces se encuentra ya una lesión, ¿no? Ahora, pero si es un grado 2, A o B, a veces no se le encuentra la lesión, por más que sale en la resonancia, porque no alcanza la superficie articular, ¿no? Entonces está por dentro. Entonces, no medida preventiva, básicamente. Sin embargo, un grado 3, grado 3, ¿no? Hay una hiperintensidad anormal, ¿no? En este caso ya, bueno, ya nos induce más a un tratamiento quirúrgico porque ya la lesión está completada, ¿no? Sobre todo ya hay imágenes con los cortes de la resonancia, ¿no? Se ve la lesión, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y otro examen que también, aparte de ser terapéutico, es diagnóstico, pues es la artroscopía, ¿no? Hacemos pequeñas incisiones, ¿no? A nivel de la rodilla y visualizamos, ¿no? Por medio de cámaras la lesión, ¿no? Vemos al costado derecho, ¿no? Una lesión, por ejemplo, de tipo degenerativa, ¿no? Interponiéndose entre el cóndilo del fémur y la tibia, ¿no? Bueno, esa es una imagen paciente, ¿no? Personal. Y vemos que es una lesión degenerativa que se está interponiendo, ¿no? Y causándole el dolor, ¿no? Entonces, para esto es importante, pues, la artroscopia, ¿no? Al siguiente. A su vez, al visualizar en la artroscopia, tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Lesiones que nos ayudan para el tratamiento, ¿no? En este caso, se evalúa la profundidad, el patrón, la localización es importante también, el ancho del desgarro, así como la calidad de tejido meniscal, ¿no? Miren, hay diferentes horizontales, verticales, radiales, horizontales, ¿no? Que vamos a verlo. A ver, siguiente, por favor. Cada uno. Por ejemplo, acá vemos una imagen una imagen de una lesión longitudinal, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Vemos abajo cómo se veía en la artroscopía, lo que se dibujaba en la resonancia, ¿no? En el caso de la derecha, una lesión horizontal, ¿no? Que parece un sándwich ahí el menisco, ¿no? Una lesión horizontal, y cómo se ve en la artroscopía, ¿no? Me dijeron que tengo una lesión horizontal, entonces ya más o menos ya estamos pensando, ¿no? Como la imagen siguiente. También hay lesiones radiales, ¿no? Vemos a la izquierda una lesión radial pequeña, ¿no? Que si uno persiste caminando, haciendo sobreesfuerzos de repente, ¿no? O sin tratarla, ¿no? Podría ampliarse esta lesión radial, inclusive hasta convertirse en una lesión radial compleja, ¿no? Una lesión radial se dice porque
El menisco casi como, como un círculo, ¿no? Va del centro hacia la periferia, ¿no? Como un radio, ¿no? Entonces, pues se llama racional radial, ¿no? Y ya compleja porque esa lesión radial hay pérdida tiene defecto meniscal, ¿no? Hay un defecto del menisco. Entonces, ya el tratamiento cambia, ¿no? Y también el pronóstico de este caso del menisco, pues cambia, ¿no? Más, es un pronóstico más tórpido, ¿no? Listo, siguiente. Tenemos también lesiones en flap o más o menos para entenderlo, como una lengua, ¿no? Del menisco, es una porción del menisco, en este caso una lesión radial que se ha ampliado, pero de manera oblicua, ¿no? Vemos ahí, y ese flap a veces se puede interponer, ¿no? Entre la tibia y el fémur, ¿no? Entonces eso no puede producir dolor, inestabilidad, ¿no? Y puede ampliarse inclusive más la lesión, ¿no? Si uno sigue, sobre todo sometiéndole a cargas, ¿no? Ejercicios de impacto, ¿no? A la rodilla, ¿no? A la rodilla. A ver, siguiente, por favor. Tenemos también otro tipo de lesión clásica, ¿no? Que a veces es muy escuchado, ¿no? La lesión en asa de balde, ¿no? O en asa de cubo, ¿no? En donde una lesión longitudinal se va ampliando, ¿no? Porque no se tomaron las medidas correctivas, ¿no? O incluso por un sobreesfuerzo, ¿no? Y el menisco se va a romper tanto que el cóndilo del fémur se va a interponer, ¿no? Y el menisco se va a luxar, ¿no? Entonces vemos abajo en la mano izquierda, ¿no? Cómo el menisco se ha luxado y se ha desplazado, ¿no? Tomando la forma de un asa de un bala, ¿no? Por eso se llama una lesión tipo asa de bala, ¿no? O asa de cubeta, ¿no? Y a la derecha vemos cómo se ve en la artroscopía, ¿no? Vemos el fémur, ¿no? Abajo está la tibia y en el medio está interpuesta el pedazo de menisco, ¿no? Sobre todo en la zona intercondilia, ¿no? Por eso se llama asa de bala. El siguiente. ¿No? También hay lesiones degenerativas, ¿no? Miren ahí, son lesiones irregulares, ¿no? Flecos, ¿no? Que también producen cuando son muy grandes, ¿no? Pueden interponerse y producir dolor o inestabilidad, ¿no? Pero generalmente conlleva un tratamiento conservador, ¿no? Porque estas lesiones degenerativas generalmente se ven en personas mayores, ¿no? Y muchas veces, a pesar de que está roto el menisco, en este caso, si no tiene mucha molestia, o la molestia es mínima y se hacen medidas conservadoras de inicio, pues se deja ahí, ¿no? Pero si la molestia sigue, ya habría que hacer una remodelación, pues, meniscal, ¿no? A pesar del tratamiento conservador, que el tratamiento conservador, como vamos a ver, es generalmente de manera inicial conservador, ¿no? Con maneras no quirúrgicas. Así. Entonces, existe la pregunta, entonces, doctor, tengo lesión de menisco, ¿todas se operan? Sobre todo, ¿cuándo no operarla? Es una pregunta muy importante porque el paciente al someterla a una cirugía, pues, bueno, siempre hay posibilidades de riesgos y complicaciones, ¿no? A pesar de todo. Cuando hay lesiones que se pueden tratar simplemente con ciertas medidas, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, he puesto ahí, disculpa, puede retroceder, diferentes escenarios, ¿no? Pacientes jóvenes, de edad media, ¿no? Y de edad avanzada, ¿no? Entonces, no todos, generalmente es uno de los factores importantes también la edad, a qué se dedica el paciente, ¿no? Bueno, y ya también los tipos de lesiones que hemos visto, ¿no? Siguiente, ¿verdad? Entonces, antes de seguir avanzando, ¿cuándo no operar? ¿No? He puesto esta imagen que nos indica, es una imagen de la irrigación del menisco, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bueno, nos tiraríamos bastantes horas hablando sobre la anatomía del menisco, pero para ser prácticos, ¿no? Vemos que el menisco tiene bastante irrigación en las zonas periféricas, ¿no? Y las zonas anteriores y posteriores finales, ¿no? En este caso, los cuernos. Entonces, esta va a estar irrigada por las arterias geniculares o popliteas, ¿no? Y la describen en tres zonas, ¿no? Una zona roja, que es la más, vemos abajo también esquemáticamente, ¿no? Que llega a la arteria ahí hay bastante vascularidad, ¿no? De ahí una zona intermedia, que es la roja-blanca, ¿no? Que también llega a ciertas terminales de la vascularidad. Sin embargo, hay una zona blanca, que más o menos son 5 milímetros, ¿no? Como describe el gráfico, y en la parte izquierda, la zona 3, ¿no? Que se ve que está más como que no llega sangre, ¿no? Puntito nomás. Es una lesión, pues, es una zona anatómica con poca vascularidad, ¿no? Siguiente. Entonces, esto es importante porque en la reparación, ¿no? O los tratamientos va a depender también de esta vascularización. Entonces, ¿cuándo no operar, no? Lesiones meniscales estables, sobre todo en la zona interna, ¿no?
la zona blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque repararlas en ese sentido, unas que son pequeñas o hay escasa que mediante un tratamiento quirúrgico pegue porque no está vascularizado. Cuando son pequeños desgarros también periféricos, ¿no? También se puede tratar de manera conservadora porque luego de inmovilizar, como tiene vascularidad, ¿no? Puede recuperar y cicatrizar, ¿no? Y sobre todo que no se extienda al espacio articular, ¿no? Hay pequeñas roturas longitudinales periféricas, lesiones sobre todo degenerativas, sin flap, o sea, sin la lengua, como les decía, que se meta en la zona articular, ¿no? Entonces, eso pueden con un tratamiento conservador, ¿no? O sea, no quirúrgico. Desgarros degenerativos sin síntomas mecánicos, ¿no? Gente que tiene sus lesiones ahí, pero no le molesta, ¿no? Sobre todo, son degenerativas, ¿no? Desgarros periféricos estables, ¿no? Menores de 5 milímetros, ¿no? Y desgarros con artritis significativa de la rodilla. Cuando ya hay una cierta artrosis de la rodilla, pues hacer una cirugía para remodelar el menisco por una lesión, muchas veces va a complicar más la artrosis, ¿no? La osteoartrosis, ¿no? De la rodilla, porque aunque esté de repente lesionado con sus flecos de manera degenerativa, pues protege en cierta medida todavía el contacto entre el fémur y la tibia, ¿no? Entonces, sacar todo por querer remodelarlo, ¿no? Muchas veces podemos complicar más la situación y llevar a una artrosis más temprana. Entonces, muchas veces en el tiempo agudo, ¿no? Sobre todo de una lesión, ¿no? Primero una inmovilización con un yeso, o lo más usado ahora, que es una inmovilizadora de rodilla, de 4 a 6 semanas, para que las lesiones estables o que están en las zonas vascularizadas y también para que el proceso de inflamación disminuya, se hace la inmovilización, ¿no? Y cicatricen también la lesión. Ya luego de 6 semanas, o de 4 a 6 semanas, dependiendo de la edad y del paciente, ¿no? Empezar con terapia física. Bueno, hay necesita antiinflamatorios, ¿no? Y medios físicos, ¿no? Hielo sobre todo, ¿no? Y básicamente, bueno, empezará con los ejercicios. Como recordamos, el menisco es un ente de estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más también nos ayuda a la estabilidad de la rodilla? Pues los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps y isquiotibiales, ¿no? Que son musculaturas que permiten que la rodilla se mantenga estable, ¿no? Por eso es importante también ir a lo que viene con médico rehabilitador, ¿no? Para que indique lo que vendría a ser la terapia física, ¿no? Eso es un trabajo conjunto con los rehabilitadores, ¿no? El siguiente. Y ya pasando al otro lado del tratamiento quirúrgico, bueno, lo que ahora está en boga y lo que estamos difundiendo, pues es la reparación meniscal, ¿no? Salvar el menisco lo más posible, porque vemos que es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, preservar lo más posible el menisco original, ¿no? Sobre todo cuando están en las lesiones periféricas, ¿no? Rojo, 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 blanco. Siguiente, a ver. Manejo es la meniscectomía. Bueno, para la reparación hay diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas que ya, bueno, sería parte de la especialidad, acá las quiero describir brevemente, ¿no? Dentro, fuera, técnica dentro, fuera o fuera, adentro, entonces dependerá por dónde ingrese para la sutura, ¿no? Entonces ahí vemos, bueno, imágenes, ¿no? Donde puede ya inducir una técnica para poder suturar, ¿no? Al siguiente. Siguiente, por favor. Y también, bueno, ya hay más elaborada, pues sobre todo cuando las lesiones son muy posteriores, pues tenemos que usar dispositivos que ya son más complejos, ¿no? En donde todo por dentro, que se llama una sutura todo por dentro, pues hacemos nudos, ¿no? Y tratamos de fijar el menisco, ¿no? ¿Por qué? Porque en las zonas posteriores están las zonas vascularizadas, neurovasculares, entonces muchas veces no podemos llegar con aguja por fuera o por dentro, ¿no? Entonces no nos permite una manera adecuada poder repararlo. Sí. ¿No? Otro tratamiento es la menisectomía, ¿no? La menisectomía, a ver, dale siguiente. Ajá, ahí vemos, la menisectomía básicamente es modelar la lesión, ¿no? Pues esta puede ser parcial, ¿no? Cuando es un fragmento, ¿no? O también puede ser su total, es bastante grande, ¿no? Y bueno, ya un total sería, pues, para hacer sacar todo el menisco para poder hacer un trasplante meniscal. Pero sin embargo, acá tratamos de conservar, cuando hacemos la modelación, lo más posible el menisco, ¿no?
sobre todo sacando los flaps, ¿no? Que podrían interponerse en la rodilla y podrían causar lo que es el dolor y inestabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, hay muchos factores que influyen en el resultado de la reparación meniscal. Una es la edad, ¿no? La edad, porque ya también el menisco, como vimos, uno en la vascularidad, ya con el tiempo también se hace menos vascular, está menos hidratado, ¿no? El sexo, sobre todo porque hay gente que, bueno, los sexos que puede hacer más que todo el deporte, ¿no? Que se dedica más a impacto, a ejercicios de impacto, aunque ahora ya bueno, también por su ocupación, ¿no? Entonces, y por el tiempo que va a estar inmovilizado, ¿no? Entonces, por el tiempo de lesión también es importante, porque una lesión aguda, sobre todo entre las 6 semanas, pues es mucho mejor tratarla, ¿no? Sobre todo cuando pueden regenerar, ¿no? O ya una lesión crónica, generalmente pues está fibrosado y ya es un poco difícil hacer un salvataje, ¿no? Del menisco, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que hacer la menisectomía, ¿no? Y con eso pues o que menos, ¿no? La localización de la lesión también es importante, ¿no? Vemos que las zonas periféricas son mucho mejor, pues están más vascularizadas y con eso tengo más chance de que la lesión va a ir bien, ¿no? Porque a veces se repara, muchas veces, ¿no? Entonces puede que también en las zonas, sobre todo internas, como no hay mucha circulación, pues se puede, lo que se ha reparado, pues se puede abrir, ¿no? También es importante que no haya lesiones concomitantes, en este caso de ligamentaria, como el ligamento cruzado anterior, ¿no? Bueno, ya sabemos la vascularidad y sobre todo la cooperación del paciente, ¿no? Porque muchas veces tiene que estar inmovilizado y, bueno, quiere rehabilitarse pronto, pero sin embargo es un dame que te doy, ¿no? Hay que ser pacientes, ¿no? En este sentido, por el tiempo de inmovilización, sobre todo para que las suturas, lo que se ha pegado, lo que se ha reparado, pues pegue, ¿no? En toda cicatriza. Y bueno, está en boga ahora suplementos, ¿no? Porque a veces no queremos operarnos, entonces puse estas inquietudes, ¿no? Sobre todo, doctor, y si me pongo plasma rico o plaquetas, bueno, el plasma rico tiene factores de crecimiento y reguladores de la cicatrización. Sin embargo, esta no reemplaza cuando la lesión está inestable, ¿no? Entonces, por más que le pongas RPR, pues eso no va a surtir efecto. Es muy controvertido actualmente si está indicarlo, ¿no? Está todavía, no hay mucha evidencia, pero hay gente que le va bien, hay pacientes que le va bien, hay gente que le va mal, no le hace nada, ¿no? Y voy a que le pueda ir mal, porque también cómo lo preparas el RPR, ¿no? Porque muchas veces, a veces no hay las medidas, basta que entre el circuito tiene que ser cerrado, basta que haya entrada de un germen o no haya una buena manipulación de la sangre, pues y podría hacerse lo que te infiltran, pues una infección en la articular, ¿no? Y una artritis de rodilla, ¿no? Como ha habido casos que han llegado inclusive al hospital y tenemos que solucionarlo, ¿no? Entonces, es muy delicado esto, pero sin embargo, sí puede ayudar, sobre todo en las lesiones que son periféricas pequeñas, ¿no? Eh, pero sin embargo, los que necesitan cirugía, pues no te va a hacer efecto, ¿no? Siguiente. La ozonoterapia, bueno, la ozonoterapia más que todo como tratamientos analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Porque estos modulan lo que vendría a ser la cascada del dolor, ¿no? Sin embargo, pues no, una lesión, como le digo, inestable, pues que necesita un tratamiento, un asa de Walden no lo va a curar, ¿no? O sea, eso necesita una reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, cuando haya bloqueos o inestabilidades, pues, tiene que ser quirúrgico, ¿no? Pero sin embargo, para el dolor, para disminuir el proceso inflamatorio, podría ayudar, ¿no? Sin embargo, no hay evidencia todavía demostrada que te diga, sí, esto sí es la panacea, ¿no? Como les repito, lo que requiere de reparación, pues definitivamente tiene que operarse. Siguiente. El ácido hialurónico también, ¿no? Infiltraciones de ácido hialurónico. También el ácido hialurónico, por lo mismo en la rodilla también fabrica su ácido hialurónico, sin embargo, esto también nos sirve como un lubricante, ¿no? También para disminuir el dolor, ¿no? Se puede usar como manejo conservador. Sin embargo, igualmente también si la lesión es traumática, inestable, hay bloqueo articular, pues no te va a servir, ¿no? Sin embargo, para pacientes mayores, sobre todo para lesiones degenerativas, nos podría apoyar, nos podría ayudar para lubricar sobre todo, ¿no?
Entonces, para dolores persistentes, sin un bloqueo mecánico. Doctor, ¿y qué pasa si no lo trato, no? Bueno, vas a ir caminando, ¿no? Con dolor, pero sin embargo, la importancia está que si tienes una lesión meniscal y se incrementa el estrés biomecánico, ¿no? La carga funcional o estás cortes de impactos, sigues alguna otra lesión más, ¿no? Va a seguir el dolor y con esto, y la irregularidad del menisco, va a producir lesiones cartilaginosas, ¿no? A nivel de la tibia y el fémur, por lo que conllevaría posteriormente a cambios radiográficos y con esto una osteoartrosis. Entonces, más que todo, eso, ¿no? Vemos ahí a la derecha un cuadro, pues, ¿no? Que no sé, como ejemplo, ¿no? De un desarrollo de la artrosis. Siguiente. Entonces, en conclusiones, ¿no? Para terminar, siempre lo posible salvar el menisco, ¿no? Mediante la reparación. El tratamiento es individualizado, ¿no? Cada paciente es diferente, ¿no? Dependerá de muchas cuestiones, ¿no? No todas las lesiones tampoco requieren cirugía, ¿no? Hay que saber cuándo operar y sobre todo, y más importante, es saber qué no operar, ¿no? Porque muchas veces vemos que puede haber complicaciones, sin embargo, la cirugía a veces les puede hacer peor, ¿no? Entonces, por eso es importante. La meniscectomía parcial debe ser selectiva y limitada, ¿no? Porque vemos que el menisco, pues, cumple muchas funciones. Las lesiones degenerativas se tratan de inicio de manera conservadora, ¿no? Realmente, de manera conservadora. El retraso o manejo adecuado favorece, como vimos, a la osteoartrosis, ¿no? Entonces, no hay un adecuado manejo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso es todo. Siempre es importante acudir a un especialista. Bueno, yo soy el doctor Veraún. Yo tengo bueno, por las múltiples publicaciones que tengo, fui aceptada en un fellow en rodilla y cadera en lo que se veía con colegas traumatólogos del Betis, ¿no? Y bueno, siempre aprendiendo mucho y sobre todo algo que a veces olvidamos mucho es sobre todo el examen del paciente, ¿no? Ellos son muy clínicos, bueno, operan bastante, ¿no? También, pero sin embargo es importante cosas que a veces no las creemos muy importantes, ¿no? Eso también es importante, entonces, y sobre todo que tu especialista te dé confianza, ¿no? Bueno, eso sobre todo para tu pronta mejoría. Acá en el hospital trabajamos en el servicio de traumatología, siempre con los colegas, ¿no? Y cualquier cosa, pues estoy para, si una cita, pues podemos ver, ¿no? Ya, bueno, muchas gracias por todos, siempre por tu mejoría y, bueno, en bien de ustedes, ¿no? Si hay alguna consulta, bueno, estoy presto a servirles. Muchas gracias. Ah, ya, ¿puedo responder? Sí, a ver, nos pregunta Pedro, ¿qué síntomas cardíacos ayudan al diagnóstico si la lesión distingue de la lesión del menisco y ligamento, ¿no? Bueno, en la lesión del ligamento cruzado hay otros exámenes, ¿no? Que nos ayudan, primero clínicos, ¿no? Como una inestabilidad anteroposterior de la rodilla que es mucho más marcada, ¿no? Porque ya este ligamento contiene esos movimientos, ¿no? Entonces, ya nos diría que uno con los exámenes, si no hay presencia de los exámenes que expliqué, pero sin embargo hay una inestabilidad antero-posterior, pues, hay una lesión ligamentaria. Pero también generalmente se asocia a lesiones de menisco, ¿no? Entonces, cuando a veces no se ve, inclusive en la resonancia a veces sale aparentemente normal, pero uno se va con la sorpresa de que cuando entra a operar, pues encuentra lesiones también de meniscal. A ver, arriba, no sé. Bueno, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber ayudado en lo posible. Muchas gracias. Ah, una lesión meniscal no tratada predispone. Sí, como vimos, cuando no hay un correcto tratamiento, pues conlleva una artrosis, ¿no? De la rodilla, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión se va a ampliar, ¿no? Entonces, también la interposición de estos meniscos, ¿no? Lesiona el cartílago
tibiofemoral, ¿no? Entonces, eso condiciona posteriormente a una erosión o una ulceración de la parte cartilaginosa, ¿no? Y por ende a una osteoporosis. Sí. Bueno, dice que ya sería todo. Muchas gracias con todos. Bueno, esa es mi presentación.